Es la moderadora. Aquí estoy grabando, ya empecé a grabar. Bueno, pues buenas noches, mi nombre es Diego Moreno, de este maestro de agente de aquí de Hermosillo, Sonora, de agentes perturbadores. Me imagino que ustedes ya se conocen, pero pues yo no los conozco a ustedes, entonces me gustaría que nos presentáramos. Yo soy ingeniero civil, con maestría en administración de la construcción y maestría en gestión de riesgos y atención de emergencias. Como les comentaba, de aquí de Hermosillo, también doy clases en la Universidad de Sonora y en la Universidad CLEA de Aguascalientes. Pues me gustaría que nos presentáramos, empezando por las damas. Moni, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy Mónica Bruno, soy enfermera y soy también bombero aquí en Zapopan, Jalisco. Muy A bien. la orden. Muchas gracias, Moni. Aarón González, ¿qué nos platicas? Soy Aarón, soy de aquí de Querétaro, trabajo en el municipio de Marqués y soy técnico intermedio de urgencias médicas por Cruz Roja. Muy bien. Sergio Meneses. Buenas noches, maestro. Buenas Mi nombre es noches. Sergio Menandro Meneses Mayo. Soy originario de Las Chuapas, en el estado de Veracruz, pero ya tengo mucho tiempo radicando aquí en Villahermosa. Bueno, pues yo ahorita por el momento estoy desempleado. Mi último empleo fue como gerente de seguridad en el Hotel Hyatt Regency Villahermosa. También soy técnico en urgencias médicas y técnico de seguridad industrial. He estado mucho tiempo trabajando para, pues, lo que es la capacitación. Estuve mucho tiempo en protección civil aquí en Tabasco. Y bueno, pues igual tengo mi registro como instructor externo. Y bueno, pues esta carrera me da mucho gusto poderla cursar y pues también con el apoyo de ustedes, pues determinarlo como debe ser. Muchas gracias. Y ahorita de que comentas de que estás desempleado, yo creo que es importante ese tipo de carreras, como todos lo saben, va cobrando cada vez más importancia. Afortunadamente, el tema de la profesionalización de nuestra carrera, de nuestra área, digo, de nuestra carrera en general, aunque todos nos dediquemos en la diversidad que tiene la protección civil, desde lo que es la prevención, la atención de la emergencia o la recuperación, ingeniería, etcétera, todas las áreas de orden transversal que tiene, desde, como mencionas, de los que están en Cruz Roja, los que son enfermeros, Así todas es. las áreas van juntas. Y este conocimiento que vas a adquirir y más la experiencia que ya tienes, pues eso va generando un agregado de valor muy importante. Yo lo veo en muchas áreas en donde simplemente el hecho que tengas ese conocimiento adicional te va a dar esa oportunidad. Así que no hay que dejar de picar piedra, ¿eh? Y qué bueno que te preparas y qué bueno que estás en esta etapa, pues fortaleciendo, aprovechando el tiempo. Claro, así es. Gracias, maestro. No, adelante, muchas gracias, Sergio. Víctor Pedraza. Buenas noches, maestro, Buenas, compañeros. buenas noches. Mi nombre es Víctor Pedraza. Yo soy originario de Matamoros, Tamaulipas, pero tengo ya 3 años viviendo aquí en Monterrey, Nuevo León. Soy paramédico y bombero de aquí de Bomberos de Nuevo León. Tengo 22 años y también soy paramédico aéreo. Para órdenes. Pues muy bien, oye, pues un mosaico muy importante de toda la República, ¿eh? No, Sí. no me había tocado, siempre había estado muy centrado, específicamente en Zapopan, mucha gente de Zapopan y de Querétaro, ¿no? Desde qué bueno que ahorita está más diversificado la Certificado. geografía. David Flores, buenas noches. Buenas noches a todas, a Moni y a mis compañeros. Mi nombre es David Flores Ramírez. Actualmente me dedico a la protección civil. Soy jefe de departamento de prevención de riesgos en el Senado de la República y es un gusto poder estar con usted nuevamente, profe. Ahí hemos tenido unos seminarios. El año pasado nos acompañó en el seminario virtual de protección civil en una mesa y es un gusto volverme a encontrar en la materia de protección civil y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos en un seminario hablando del cubo de Rubik de manera general. Bueno, hablamos del tema la gestión de riesgo en seis juegos, ¿no? Fue me acuerdo que la ponencia que dimos en aquella ocasión. Una vinculación de cómo hacer más lúdico el entendimiento de la gestión de riesgo para toda la población. Muchísimas gracias.
¿Quién me falta? Armando Flores. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Mi nombre es Armando Flores. Radico en el Estado de México, en Toluca. También soy TUM de Cruz Roja. Estuve en Bomberos Toluca. Me desenvuelvo en el ámbito industrial. Estoy como cargado de seguridad industrial en una empresa. Llevamos algunos años ya practicando esta materia, afortunadamente. Y bueno, pues con el placer de tener a muchos compañeros como los que ya escuchamos. Y bueno, pues integrándome a estas etapas que seguramente vamos a tener mucha información y mucha tela que cortar. Muchas gracias. Fíjate que comentar que me da mucho gusto, por un lado, la diversificación que existe de territorio y por el otro, la diversificación. Todos centrados en el tema de protección civil y gestión de riesgos, pero diferentes acciones, desde la atención de urgencias o en el tema industrial, como lo comentas, o en el tema del Senado, pues en el tema de lo que es la función pública, o en el área de bomberos, en el área de Cruz Roja, etcétera. O sea, en todas las áreas. Qué bueno que hay un mosaico tan importante en ese sentido. Yo les platico un poquito de mi historia. Yo soy ingeniero civil y me tocó ser regidor en el 2012 me tocó ser regidor, pero ya veníamos trabajando o veníamos viendo en Hermosillo, pues conocen perfectamente el lamentable suceso de la guardería. Y ese como ingeniero civil me hizo cambiar por completo mi visión, pues, ¿no? En el sentido de que pues yo decía, esto no debió haber pasado. Y era lo que me llamaba la atención y me lleva pues a buscar, a levantar la voz, y me llevó a ser regidor posteriormente, ¿no? Y siendo regidor pues encuentro el tema de los bomberos que nos pedían apoyo, encuentro el tema de los atlas de riesgo, y es cuando empiezo yo realmente a meterme. Yo como ingeniero civil no había tenido yo la oportunidad de vincular lo que era la ingeniería con el área de protección civil y la importancia que esto lleva, pues, ¿no? El cómo hacer las cosas bien hubiera evitado muchas catástrofes. Y ustedes lo viven, lo ven. Entonces, eso es lo que me empieza a motivar a meterme más al tema de protección civil y pues, posteriormente me invitan a que sea director de protección civil y bomberos en Hermosillo. No, hombre, pues peor todavía, ¿no? Me topo que lo que creía que sabía pues, era absolutamente nada. Ustedes lo ven, yo fui una de esas personas de las que tanto criticamos, de las que tanto criticamos, en donde llega gente que no tiene la menor preparación en los cargos de protección civil. Y eso es una de las cosas que me motivó a empezar a trabajar fuerte en el tema de la profesionalización, en el tema de protección civil. Porque una cosa es que seas ingeniero, una cosa es que seas bombero, y otra cosa es que seas paramédico, etcétera, pero no tenemos los conceptos que nos une a todos, y es el tema de la gestión del riesgo, es el tema de la protección civil. Y en eso empezamos a trabajar para empezar, y eso me ligó y me conectó con UNICI. Yo buscando cómo me preparaba más en esos temas, pues me llevó a estudiar la maestría en UNICI, igual que la están estudiando ustedes de manera virtual, y eso pues ya lo demás es historia, ¿no? Lo demás, todos esos contactos que se van abriendo y la gente que conoces en toda la República, y se van haciendo esas ligas y esas alianzas como Eric Alvarado, creo Mariano les da clases ahorita en el mismo semestre, ¿no? Mariano Catase. Así es. Que Mariano Catase trabajaba conmigo. Entonces empezamos a hacer todos esos vínculos, esas alianzas, Luis Mora, Rice, Elisa, etcétera, y empiezas a hacer ese vínculo y empiezas a ver que hay más gente que trabaja en lo mismo que tú, desde su óptica, y es donde debemos empezar a sumar esfuerzos. Bueno, en el tema de la materia de nosotros, pues es el tema de agentes perturbadores. Me voy a permitir compartir una presentación. Esta es... Me indican, por favor, si se ve. Ya se ve más. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Entonces me voy a permitir darles la presentación, y ya al final hacemos algunos comentarios al respecto. Primero que nada, pues el tema de la definición de lo que es el riesgo, pues, ¿no? Como la probabilidad de que una amenaza, de acuerdo a la vulnerabilidad, se llegue a convertir en desastre. La vulnerabilidad, las amenazas por separado, pues no representan peligro alguno, ustedes lo conocen, pero juntas es cuando se convierten en un riesgo o en la probabilidad de que ocurra un desastre.
Nosotros tuvimos, como lo comentábamos, una visión muy integral en el tema del cubo de Rubik, y es como empezamos a trabajar en distintas vertientes, cómo poder entender lo que es la gestión integral de riesgos, pero desde todas las ópticas. Ustedes aquí tienen diferentes ópticas, unos desde el punto de vista industrial, como les comentaba, otros de atención de emergencias, otros de atención de urgencias, otros de prevención, etcétera. Bueno, pues en el tema, cuando hablas de protección civil, cuando hablas de gestión de riesgos, aparte de conocer tus vulnerabilidades, aparte de conocer los agentes perturbadores, pues tienes que conocer todas las áreas que tienen que ver y envuelven el tema de la toma de decisiones. Y va el tema del conocimiento técnico, va el tema de las políticas públicas, va el tema de la vigilancia y acción, el tema de la estrategia, el tema de la participación ciudadana y el tema de la ética y cultura. Esos son temas que nos llevan a tomar las decisiones, pero lamentablemente todos trabajamos de maneras separadas. Y eso no quiere decir que la óptica de cada uno esté mal, porque si tú le preguntas a un bombero, él te va a dar su óptica. Si tú le preguntas a un político del tema de protección civil, te va a dar su óptica. A un funcionario, al tesorero municipal, que es el que paga, te va a dar su óptica. Y todos, desde su punto de vista, pues van a tener la razón. Aquí el problema es que nadie lo ve de manera integral para poder llegar a esa toma de decisiones. Una de las preguntas que les hacía era si una amenaza o fenómeno perturbador era lo mismo, pero vemos las palabras agente perturbador, amenaza, peligro, fenómeno perturbador, y les preguntaba yo si era lo mismo. Algunos me contestaron que sí, otros me contestaron que no. ¿Qué opinan? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Si no más recuerdo, la pregunta era fenómeno natural, si era igual a amenaza natural. Yo concluí en mi foro que no es lo mismo, porque hay fenómenos naturales como positivos como negativos. Ajá. Pues un fenómeno natural positivo pues sería la lluvia sobre el campo, más no hay un desastre, o sea, esa lluvia no llega a ser una amenaza. O incluso el arco iris tampoco no es una amenaza y sigue siendo un fenómeno natural. Pero ya cuando hablamos de lluvias, tormentas, huracanes, ahí es una amenaza natural. Entonces, yo sí comenté en el foro que no eran nada igual. Efectivamente. Y en el tema de fenómeno perturbador o amenaza, ¿es lo mismo? Yo estoy de acuerdo con el compañero Víctor. Yo considero que en este caso, amenaza o fenómeno perturbador, si son los mismos, yo considero que no, que son diferentes, dado que, como su nombre lo indica en la primera parte, pues es una amenaza, es un riesgo, o más bien es un peligro que siempre va a estar ahí, ¿no? Hasta que ese peligro, de cierta manera, se convierte en un riesgo y probablemente pueda llegar a crearse un desastre, en este caso provocado por el ser humano, ¿no? Entonces yo pienso que no es lo mismo. Ok. Les voy a poner algunas definiciones que marcan algunos reglamentos municipales o la ley de protección civil, y vemos el término fenómeno o agente perturbador o amenaza, evento físico potencialmente perjudicial, natural o derivado de la actividad humana que puede causar pérdida de vidas. Digo, no lo voy a leer, aquí lo tienen, se va a quedar grabado, y se les voy a pasar la presentación, y son los diferentes términos. Bueno, para el tema que tenemos que ver de protección civil, sí es lo mismo, amenaza o fenómeno perturbador o agente perturbador, son de acuerdo a la ley, estamos viendo lo que sí es lo mismo, de acuerdo a los diferentes reglamentos municipales, a la ley de protección civil, a la ley general, a lo que marca el SINAPROC, y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, pues consideran todos los elementos de manera simultánea, pues no, como todos son susceptibles a poder causar un daño. Sin embargo, no quiere decir van a venir otros factores que nos van a decir si el daño es o no. Y tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con las capacidades para definir si se puede llegar a potencializar la materialización del desastre. Entonces, sí son lo mismo, pero sí coincido contigo, compañero Víctor, con lo que comentas de que de alguna manera, si hay algunos fenómenos naturales
que pueden ser de beneficio. Es decir, porque no hay un grado de vulnerabilidad que lo convierta en potencial desastre, ¿no? Entonces, eso va derivado en una fórmula que vamos a ver ahorita más adelante, que ustedes, yo me imagino que ya la han visto en otras presentaciones, riesgos igual a peligro por vulnerabilidad entre capacidades, y eso es precisamente la diferenciación de lo que Víctor comentaba, ¿no? Amenaza, fenómeno perturbador, pues los vemos, los conocemos, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos químicos, fenómenos geológicos, socioorganizativos o sanitario-ecológicos. También está el astronómico, no lo puse en esta lámina, pero más adelante lo vamos a mencionar. Como agentes geológicos, y usted es parte de las próximas tareas que van a presentar, estas son las definiciones que vienen en la ley pasada, no la que está en el Senado, pero son muy similares. Agente perturbador que tiene como causa directa acciones de movimientos de la corteza terrestre. Aquí vemos algunos ejemplos, pueden ser volcanes, pueden ser deslizamientos, pueden ser subsidencias, pueden ser sismos, parte de lo que son los fenómenos geológicos. Agentes hidrometeorológicos, pues también tiene que ver con los agentes atmosféricos, ciclones, sequías, heladas. Aquí en mi tierra, por ejemplo, el tema de las sequías, a lo mejor para ustedes no tanto, pero para nosotros sí es un tema, el tema de la sequía. Y en invierno el tema de las heladas también es todo un tema. Entonces, en algunas regiones, pues estos puntos no pintan, como para nosotros, en teoría, no nos afectan los sismos, aunque estamos en zona sísmica, pero no los percibimos. Si tú le preguntas a alguien de Hermosillo que si estamos en zona sísmica, te va a decir que no, aunque tú veas el sistema sismológico nacional y vas a ver que sí estamos en zona sísmica. Simplemente el Golfo del Mar de Cortés, pues está sobre el Golfo de California, pues está sobre lo que es la denominada falla de San Andrés, ¿no? Pero sin embargo no lo percibimos como tal. El tema de agentes químico-tecnológicos, pues también es un agente perturbador que puede ser los incendios, pueden ser explosiones, pueden ser derrames químicos, fugas tóxicas, radiaciones, etcétera, ¿no? El tema de los agentes sanitario-ecológicos, pues ya los sabemos, el tema de las plagas, el tema de la contaminación, el tema de las epidemias. Muchos de ustedes se van a topar o van a hacer, pues no, digo, el hecho que estén estudiando la materia de la carrera de licenciatura en protección civil, bueno, pues los va a acreditar en un futuro, pues para que puedan ser terceros acreditados. Digo, en algunas partes del país se llaman de diversas maneras. Aquí en Sonora, por ejemplo, no existe el término tercer acreditado, pero a fin de cuentas son las empresas especializadas que elaboran los planes de protección civil, que elaboran los programas internos o los diagnósticos de riesgo, etcétera. Bueno, pues parte de los programas internos tú debes de asesorar a la empresa con todos los fenómenos perturbadores, amenazas, peligros o como les llamemos con esos sinónimos, que tienes que identificarlos y asesorar a la empresa para que los pueda llevar. Entonces, bajo esa temática, el agente sanitario ecológico también es uno de ellos, pero sin embargo, existe una, y quedó en evidencia ahorita con la pandemia, existe una, como, no sé, un error, ¿no? que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, que cuando asesoramos a una empresa, creemos que los fenómenos perturbadores son únicamente los sismos y los incendios. Y educas a la gente y los simulacros van enfocados a eso. Pero si el agente sanitario ecológico también es un fenómeno perturbador, ¿por qué no se toma en cuenta? Es decir, si todos los que nos dedicamos a esto hubiéramos hecho el trabajo correcto, pues todas las empresas que pasaron por el tema del COVID hubieran hecho lo correcto. Es así de sencillo, ¿no? Así como la gente sabe que debe de correr, perdón, que no debe de correr con un sismo, que debe de cuidar todas las acciones, todo lo que se debe de hacer, o en el tema de los incendios, todo lo que se debe de hacer, los simulacros, etcétera. Bueno, pues también se debió haber previsto un tema en el caso que sucediera esto, porque también es un fenómeno perturbador y creo que quedó en evidencia para todos, y no nada más para México, para todo el mundo, ese tipo de errores que no se tomaban en cuenta. Y todavía... Si me permite nada más, yo coincido plenamente con usted, pero siento yo que, por ejemplo, si yo soy un tercer acreditado y estoy aquí en Tabasco, pues yo me voy a enfocar con los fenómenos perturbadores que me puedan afectar acá, ¿no? Sí. Pero no tomo en cuenta que en algún momento puede haber
no sé, algún brote de una epidemia, no sé, algún derrame que pueda provocar un daño ecológico. Pero sin embargo, si yo me voy a otro lugar, pues yo me voy a enfocar con los fenómenos perturbadores que puedan ocurrir en esa área. Y es muy cierto lo que usted comenta, porque cuando tocamos esa parte de esos temas, dice, oye, pues es que aquí nunca va a pasar eso, aquí nunca va a temblar, o no sé, algún otro tipo de situación, pero es parte de la responsabilidad que nosotros vamos a tener como licenciados en esta carrera, de decirles, señores, no solamente dentro de la elaboración del programa interno de protección civil, me voy a enfocar a hacerte un estudio de los agentes perturbadores que te van a ocurrir, sino de forma generalizada. Digo, es una experiencia mutua que todos tenemos y que, bueno, es una lección que todos vamos a aprender. Definitivamente, incluso, y ahorita que demos a la siguiente lámina que tiene que ver con el tema de los socioorganizativos, pues también, o sea, cuando tú estás haciendo todo el diagnóstico, estás haciendo todos los posibles fenómenos que van a llegar a afectar, pues debes de darle una posible solución. Y digo, qué padre, imagínense ustedes que si se les hubiera advertido a toda la gente, digo, todo es un riesgo, y conforme a la fórmula del riesgo, amenaza es igual a peligro por vulnerabilidad entre las capacidades. Imaginen ustedes que todas las empresas que realmente cumplieran con un programa interno hubieran previsto el tener un seguro para gastos consecuenciales derivados de una pandemia. Entonces eso quiere decir que existen ese tipo de seguros, y hay empresas que se pudieron haber asegurado ante un fenómeno de esta naturaleza y les hubiera cubierto el 100% del salario de sus trabajadores y todas las pérdidas derivadas del paro de actividades. Pero nadie se los comentó. Y esa es parte de la mala asesoría que tenemos, y cuando nos dedicamos a esto creemos que los únicos fenómenos perturbadores que existen son los sismos y los incendios, cuando vemos que hay otros más. Claro, cuando es un fenómeno astronómico, por eso lo dejé aparte. No, pues ahí sí saca el rosario, ¿no? Porque ahí sí contra un meteorito, pues no, ahí sí no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, precisamente parte de los fenómenos astronómicos, pues sí, pero también hay otros tipos de fenómenos, no únicamente es el meteorito, también tiene que ver con el tema de las tormentas eléctricas, o magnéticas, perdón, que ahorita con el tema de las telecomunicaciones, pues ahora sí afecta una caída de un sistema, sí afecta el tema de la radioactividad, sí afecta, hay otro tipo de fenómenos astronómicos, no únicamente un meteorito. Entonces, que también debemos alertar y debemos asesorar a las empresas. Bueno, ¿qué pasaría si en una tormenta magnética pierdes toda tu información? ¿Tienes respaldos de computadora? ¿Qué pasa con tus sistemas de comunicación? Y no lo hacemos. Entonces, es parte de lo que les quiero comentar, pues, ¿no? Son 6 los fenómenos perturbadores que nos afectan, y sobre eso debemos asesorar perfectamente. Ya será decisión del cliente que lo tome o no, pero no quedó por ustedes el haber hecho el diagnóstico correcto. Sí entiendo que puede parecer exagerado. Yo entiendo que apenas hace un año, bueno, ahorita no, ya estamos ahorita en abril, pero hace un año, un mes, si alguien hubiera comentado esto a una empresa, se hubieran reído de uno, pues. Ay, seguramente vamos a estar metiendo un tema de la pandemia, sea ridículo, hombre, con trabajo voy a poner extintores para que no me multen, ¿no? Digo, es el pensamiento, lamentablemente es el pensamiento que todos los empresarios tienen. Ojalá que con esto pues cambie un poquito más la visión de ellos y de nosotros también, ¿eh? Y ustedes como futuros agentes pues también deben de tenerlo muy claro. Y el tema de los fenómenos socioorganizativos, pues es lo mismo, ¿no? Cuando asesoramos en los temas de seguridad, oye, también es un posible peligro que te puedan robar, también es un posible peligro que te puedan hacer daño vandálico. Entonces, sobre eso también deben de tener seguros las empresas, y no lo hacemos, insisto, asesoramos a las empresas en incendios y en sismos, y posiblemente en huracanes en zonas costeras, ¿no? Pero no en cuestiones que también son fenómenos y que debemos advertirles de los peligros que existen. Que es baja la incidencia, que es baja la probabilidad, pues sí es baja la probabilidad, pero que eso no quiere decir que no pueda llegar a suceder. Y para eso hacemos todas unas tablitas y fichitas y todo. Bueno, pues el tema es que hay que cumplir y asesorar a las empresas como debe de ser. Y bueno, aquí puse puras imágenes nomás de Hermosillo, de inundaciones, incendios, explosiones, sequía, obviamente, el tema de los vientos,
un mal diseño, muy mal diseño por parte de los ingenieros aquí en esta entidad, pues, como nunca llueve, pero cuando llueve y vienen vientos fuertes, pues pasa esto, ¿no? De enfrentamientos, y los vientos de diseño para espectaculares deben de ser con los que marca Comisión Federal de Electricidad, con ráfagas de viento de 122 kilómetros, y obviamente esos espectaculares se cayeron con 80 kilómetros, es decir, algo estuvo, les comento, pues yo vengo del área de ingeniería, y es cuando me doy cuenta, pues algo andábamos haciendo mal. ¿Qué pasa? Pues el tema de la corrupción empieza a brotar, ¿no? La mala supervisión, etcétera. Entonces, no fue tanto el fenómeno perturbador el que lo causó, fue la corrupción la que causó el desastre. Y alguien comentaba ahorita con el tema que los fenómenos naturales, perdón, que los desastres naturales no existen, sino son socialmente construidos, precisamente por la mala praxis, por la corrupción, por la indolencia o por la ignorancia. Son temas que vienen a afectar como potencializadores de los fenómenos naturales para poder causar un desastre. Y aquí, por ejemplo, en el tema del fenómeno antropogénico o antrópico, el motivo son tres motivos los que lo originan. Uno es el tema de accidente, que puede ser por un lado la falta de previsión, la negligencia, la indolencia y lo que va a causar, qué es lo que lo causa, pues, ¿no? Y las consecuencias, pues, daño ambiental, daño material, ya sea económico o humano. En el tema de otra causa del fenómeno antropogénico es un daño consciente. ¿Quién es lo que generan los sectores productivos? Por ejemplo, los agricultores cuando van a deforestar para poder hacer cultivos, etcétera, o los que van a construir algún edificio que cambian cauces de río o ponen viviendas sobre zonas inundables y con modificaciones en la infraestructura, daño material, daño ambiental, o sea, lo hacen de manera consciente los sectores productivos en aras del desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y el otro es el dolo, obviamente cuando es, por un lado, la intención, ya sea sabotaje, ya sea secuestro, ya sea violencia, o el otro es el tema de la corrupción, que lo haces con todo el dolo del mundo, que das soborno, que eres negligente, que eres indolente en ese sentido, y dañas, pues obviamente también daño material, daño ambiental. Pero lo haces, la corrupción es un tema de dolo. Aquí pasa de ser pasa de ser una inocente mochada, pues, ¿no? Porque los que dan mochada, los que son corruptos, saben perfectamente por qué lo están haciendo, saben perfectamente que no deben de construir ahí y tienen que soltar dinero para que se puedan hacer esos fraccionamientos, para que se puedan hacer esas acciones. Entonces lo hacen con todo el dolor. Entonces, los fenómenos antropogénicos, pues son tres. Puede ser por accidente, puede ser consciente y puede ser por dolo. Entonces, cuando hablo consciente y dolo puede ir junto, porque el daño consciente lo hacen argumentando que es por el desarrollo económico, el desarrollo productivo, ¿no? Y aquí es cuando vemos, pues, el tema de los desastres. Aquí vemos cómo deforestan y posteriormente viene una lluvia y se presenta algún deslave. O el tema de la basura que tiramos en las calles, cómo viene a causar inundaciones en los fraccionamientos, en las ciudades. Y pues siempre hemos dicho, ¿no? Pues los marcianos no vienen a tirar basura, pues no, la tiramos nosotros mismos. Y vienen a causarnos esos daños. Y los que son bomberos aquí, pues les ha tocado con inundaciones, sacar gente de las casas, etcétera, generadas por por la basura que nosotros o los ciudadanos mismos están generando, ¿no? El otro es el tema de que una vez que se presenta el fenómeno perturbador, cualquiera que sea, viene una concatenación de acciones, derivada obviamente pues, de esas vulnerabilidades que tenemos. Por ejemplo, aquí, esto es Valle de Quino, en Sonora. Después de la inundación que viene, pues el tema de las plagas, mosquitos, garrapatas, las malas instalaciones y condiciones de las viviendas, pues generan riesgos eléctricos y han generado muertes. Y el tema, pues obviamente, el sanitario, pues que tiene que ver con el tema de las enfermedades gastrointestinales, ¿no? El tema de la pandemia, pues no fue la excepción y también nos vino a generar daños colaterales, ¿no? Una cosa ya fue el tema de la salud, pero también vino a generar desempleo, vino a generar una crisis económica, vino a generar violencia intrafamiliar, vino a generar el aumento del narcotráfico, el aumento de drogadicción, conflictos sociales, conflictos de seguridad pública, y súmenla ahora con el tema político que se viene, pues todo lo que se va a venir generando y concatenando con cada uno de ellos, cuando originalmente era un tema de salud, o era un tema sanitario, ¿no? Que aquí es otro error que vemos, y creo yo que
que es para tomarse en cuenta y para analizarse. Por ejemplo, cuando hay un sismo, o cuando el sismo de la Ciudad de México, quien tomó las riendas fue Protección Civil, claro, apoyado por los ingenieros, especialistas, estructuristas para tomar decisiones. Entonces, y en este caso, insisto, pues el tema de la pandemia era un tema de Protección Civil, asesorados por los temas de salud, pero dejaron todo en manos de salud. Y dejas todo en manos de salud, ven únicamente su óptica, y al no ver toda la concatenación de acciones, se descuidó el tema económico. Recuérdenlo, cómo inmediatamente cierran empresas y se vino una crisis enorme. ¿Por qué? Porque no vieron todo de manera integral, porque se lo dejaron solo únicamente al sector salud. Imagínense que la cuestión estructural, cuando los sismos, nomás los ingenieros se meten al tema y descuidas los albergues y descuidas todo lo demás que tiene que ver relacionado pues a la pérdida. No, nomás los ingenieros van a tomar decisiones, es decir, obras públicas va a tomar decisiones nomás. Y cosa que no es cierto, pues tienes que ver todo de manera integral, y aquí creo que fue no creo, estoy seguro que fue la gran falla, ¿no? De que dejaron todo en manos únicamente del sector salud, descuidando toda esta concatenación de acciones que vimos derivadas de un fenómeno perturbador. Mal atendido, mal diagnosticado, mal visto, pues, ¿no? Y aquí vemos el tema en Sonora, la estadística, ¿no? De cómo si vemos el tema del aumento de la violencia intrafamiliar y cómo el 2020, en mayo, a diferencia de otros años, pues se disparó. Y obviamente, pues derivado del tema de la pandemia, había venido a la baja y posteriormente, pues se dispara, ¿no? Y ahorita hablábamos también del tema de la percepción del riesgo, y ahorita lo mencionaste, Sergio, con el tema de que si estás en Campeche o estás en Tabasco, en esas zonas, bueno, pues te vas a ser enfocado más al tema de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Y sí, efectivamente, el tema de la percepción del riesgo que tenemos, pues va muy ligado al tema de los fenómenos que se están presentando. Es decir, aquí ponemos un ejemplo, lo pusimos en el tema de si se meten a Google Trends, van a poder tomar esos datos, metiendo cualquier tipo de palabra. Ahí te va dando cuál es la búsqueda de los internautas en Google, y cuál es su preocupación. Pues, si tú ves el tema de cubrebocas, pues ahí ves que en marzo del 2020, pues todo el mundo buscando cubrebocas. En julio, cuando se vino la primera oleada, pues volvió, pero después cayó la preocupación, y hasta llegar a lo que fue de diciembre, enero. Pero si te vas a otros temas, como el tema de fútbol, pues ahí va la línea verde, o el tema de cerveza. Aquí el tema de cerveza, recuerden en mayo del año pasado, que se prohibió la cerveza a la vez, todo el mundo comprando cerveza, y todo el mundo comprando por internet. Y aquí se ven las búsquedas, ¿no? Incluso la cerveza llegó a ser más alto que el tema de los cubrebocas, pues, ¿no? Y el tema de las computadoras también, cuando se dio en septiembre ya el inicio de los ciclos escolares, todo el mundo buscando computadoras. Bueno, y aquí vemos, de alguna manera, a través de Google, podemos ver cuál es el tema de la percepción, qué le preocupa a la gente. Y también para nosotros es parte de lo que nosotros podemos ver. Si ya empiezas a identificar los fenómenos perturbadores, pero ligarlos con otras acciones, va a ser más fácil y más claro para ti, territorialmente, cómo puedes empezar a tomar decisiones, y vas a poder tener una visión mucho más amplia a la hora que hagas todos tus diagnósticos, ¿no? Y aquí nos metemos ahora sí ya específicamente con fenómenos perturbadores con respecto a la territorialidad. Vemos el tema de huracanes y tormentas, sismos, volcanes y erupciones, coronavirus y fútbol. Y meto el fútbol pues más para ver aquí cómo se preocupa la gente, bro. O sea, qué es lo que le mueve a la gente. Pues más que los sismos, ¿no? Aquí les preocupa más el tema de... Aquí en el 2017, pues sí, todo el mundo preocupó por el sismo, ¿no? Pero nomás se acabó. Al siguiente mes ya nadie se acordaba de los sismos. Entonces, y aquí con el tema del coronavirus, todo el mundo inmediatamente preocupado por el coronavirus. Pero si nos vamos, bueno, aquí son unas tablas, si nos vamos por estados, cuál fue lo que más la gente, ahorita voy a poner las imágenes más claras. Aquí vemos, por ejemplo, el desglose de qué era lo que más le preocupaba a la gente, ¿no? Fíjense, fútbol, soccer, todos los estados era lo que más les preocupaba, el fútbol, y después el coronavirus. Ahora sí, si nos vamos por coronavirus, aquí se ve que Quintana Roo y las Bajas eran lo que más les preocupaba el coronavirus. Si nos vamos a huracanes y tormentas, pues obviamente Baja California, que es donde más les pega, pues era la preocupación que más existía, ¿no? Y aquí obviamente los estados costeros,
era la gente que más estaba preocupada, y Quintana Roo, ¿no? Y Tamaulipas. Y el tema de los sismos, pues obviamente Oaxaca, puntito aquí de la Ciudad de México, los temas de sismos, y una parte aquí de un poco más activa, el tema Baja California, ¿no? Volcanes y erupciones, pues, obviamente, pues el tema de Puebla, todo el centro de México y Colima. El tema de la gente, qué es lo que le preocupa, ¿no? Entonces, vemos el tema de la percepción como va ligada también al tema de los fenómenos que se presentan en cada territorio. Y aquí la fórmula que veíamos ahorita de la vulnerabilidad y las capacidades, pues de alguna manera es la fórmula del riesgo. Peligro es igual a vulnerabilidad por exposición entre capacidades. Y de ahí, pues el término de lo que es la resiliencia, la capacidad que tengamos, pues para poder hacer frente, analizar toda la información, analizar toda la estadística, y nosotros vamos a poder tomar las mejores decisiones para poder contrarrestar esa vulnerabilidad. Y obviamente, pues el grado de exposición que tengamos, el peligro no lo vamos a poder detener. Pero una cosa es cierta, el peligro no lo podemos detener, pero nuestras vulnerabilidades sí podemos cambiarlas y aumentar nuestras capacidades para poder hacer frente. No somos dioses, queda claro, pero el riesgo, ahora sí, el riesgo de que se materialice un desastre, tenemos que hacer que tienda a cero. Como cualquier fórmula matemática, si aumentamos las capacidades, el riesgo va a tender a ser cero. Nunca, eso sí debemos de entenderlo y comprenderlo, nunca va a ser cero, pero tenemos que hacer nosotros, con nuestro conocimiento en todas las áreas, podemos hacer que aumenten las capacidades del territorio, de los especialistas, de los comunicadores, de los políticos, de las personas, etcétera, para poder disminuir la afectación que va a tener ese fenómeno sobre nosotros. Y aquí el tema de vulnerabilidad, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Pueden estar en una depende de qué material esté construida tu casa, aunque estén en el mismo lugar, pero va a depender del material con que esté construido, es un grado de vulnerabilidad. Y en el tema también, en el tema de físicamente la exposición donde estés, el territorio donde estés, cómo estés ubicado, pues también te va a poner un grado de vulnerabilidad. Puedes estar en una zona de un cerro, donde esté, sin embargo, una colina, sin embargo, pues va a depender de la infraestructura que hay en cada caso para determinar el grado de vulnerabilidad que pueda tener cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente, pues el término de resiliencia es una vez que tengas esos conocimientos, pues tú vas a poder salir fortalecido de ellos, ¿no? La palabra resiliencia, me imagino que ustedes ya la han escuchado, no sé si alguien quisiera compartir su definición o cómo la entiende. Pues yo lo tengo como la capacidad de una sociedad para reponerse ante cualquier desastre, ¿no? Empezando por los servicios básicos, por ejemplo. Ok. ¿Alguna otra? Sí, es correcto, igual lo que comenta el compañero, que a pesar de lo que haya sucedido, o que haya sucedido en alguna área o en algún estado, es la tendencia a poder ir recuperándose poco a poco con la capacidad que usted mencionaba anteriormente, ¿no? Efectivamente, la palabra resiliencia viene desde los romanos. No sé si han oído esa palabra que dice, o esa frase que dice que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Bueno, pues los romanos sí agarraban vuelo, ¿no? Ellos sí se replegaban, reunían sus fuerzas y volvían con más fuerza. Eso le llamaban resilio, era reagruparse para volver con más fuerza. Posteriormente, en metalurgia, se aplica el término, la ley de Hooke, marca, pues que como lo que es el resorte, ¿no? Prácticamente, tú estiras un resorte y vuelve a su estado, aunque tenga una deformación, vuelve a su estado original. Y posteriormente se aplica para el tema de ingeniería, para el tema de la fluidez del acero, que les tapa, cuando ustedes saben, cuando se hacen las construcciones, pues llevan concreto y llevan acero. El concreto pues absorbe todas las cargas de presión que va a tener el elemento, y el acero tiene todas las cargas de tensión que va a tener
el elemento estructural. Pero hay una etapa que se le llama resiliente, que es cuando el acero puede estarse estirando y vuelve a su estado original, hasta que llega la etapa de fluidez, y es cuando el elemento falla, ¿no? Bueno, pues esa etapa antes del fallo, que en acero aguanta hasta 4.200 kilómetros sobre centímetro cuadrado, es lo que aguanta el acero antes de fluir. Entonces, a ese término se le llama resiliencia. Te estiras y tienes esa capacidad de poder regresarte. Y es cuando se utiliza mucho en metalurgia. Y posteriormente, pues ya surgen los términos de resiliencia urbana, cómo la naturaleza empieza a recuperar también su espacio, o el tema de resiliencia emocional. Tú puedes tener pérdida de algún familiar, algún rompimiento amoroso, etcétera. Bueno, pues caes en una etapa de duelo y posteriormente pues te recuperas y sales adelante, ¿no? Conozco casos, por ejemplo, yo creo que un caso muy para mí en lo particular, uno de los papás de la guardería ABC, ellos para mí son las personas más resilientes que conozco. A lo mejor ustedes ya los conocieron, Fabián Guayzueta y su esposa Luana Cabanillas. Ellos pues perdieron a su hijo en una guardería y pues obviamente cayeron en una etapa de duelo, cayeron en una etapa de coraje, cayeron en una etapa de buscar culpables y siguen pues en el caso jurídico lo siguen haciendo, pues, ¿no? Pero ellos dieron un paso adelante. Ellos, como se dice, subieron de escalón y dijeron, pues, a lo que sigue, pues, que la muerte de mi hijo sirva para algo. Y se empezaron a especializar, a estudiar las causas de lo que ocasionó el incendio. Y cayeron, pues, prácticamente en lo mismo que yo. Después, con el paso del tiempo, nos conocimos. Pero ellos empezaron a estudiar, tomaron cursos de prevención de incendios y todo. Y ahorita se dedican ellos a dar pláticas a guarderías de todo el país. Para que, no, o sea, ellos sí dijeron, ni uno más. Y saben perfectamente ellos que el gobierno no lo va a hacer. Entonces, ellos dijeron, vamos a capacitar a todas las guarderías y a todos los padres de familia del país para que no vuelva a morir ningún niño en un incendio. Y es cuando dicen ellos, o sea, antes de que sucediera eso, dicen ellos, yo jamás me había volteado a ver si tenían un extintor, jamás había volteado a ver esto. ¿Por qué? Por esa falta de conciencia que tenemos todos los padres, pues, que confiamos únicamente y pasan los accidentes, como le quieras llamar, como lo mencionamos ahorita, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, pues que no vuelva a suceder. Y empezaron a ser resilientes, estudiaron, se prepararon y siguen haciéndolo, la verdad, de una manera extraordinaria. La verdad que yo los admiro mucho por esa tesón que tuvieron, ¿no? Y ese de decir pues, que la vida de mi hijo haya servido para algo, pues, ¿no? O mejor dicho, la muerte de mi hijo haya servido para algo. Y que realmente no vuelva a morir otro niño más por eso. Y el tema también que tiene que ver con el tema social, o político, vemos el tema de Nelson Mandela, que un personaje que estuvo 27 años en la cárcel y sale para convertirse en presidente de Sudáfrica, ¿no? Entonces, el tema de la resiliencia va muy enfocado a eso. Pero todo el mundo pensamos que es un tema de recuperación, caer y levantarse. Y el tema va un poquito más allá, que caer y levantarse. Caer y levantarse es prácticamente una recuperación, pues, ¿no? Henry Peralta, colombiano, dice que la resiliencia es algo difícil de pronunciar, mucho más difícil de comprender y aún mucho más difícil llevarlo a cabo. Tiene toda la razón. Marinela Guzmán de Costa Rica dice, no pueden existir comunidades resilientes sin empresarios resilientes. Y cuando mencionamos esto, lo comentábamos ahorita con el tema de las asesorías que se dan a los empresarios, nosotros como terceros acreditados o asesores, y muchas veces le preguntas a un empresario y le dices, oye, ¿tienes seguro de vida? Y te dice el empresario, no. Oye, ¿tienes extintores en tu casa? Y te dice, no. Oye, ¿tienes seguro de gastos médicos? No. Entonces, y empiezas a preguntarle ciertas cosas básicas, ¿no? De prevención y de protección, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta cuando el empresario, y así lo digo fríamente, ¿no? Si no es capaz de cuidar lo suyo, que es su patrimonio, su familia, su vida, pues menos cuida su empresa, pues. Con la empresa cumples con lo que te pide la ley, pero no haces más allá nada para poder hacerlo de manera resiliente. Bueno, ¿será que caigamos en estado de complacencia? Definitivamente, ¿no? Y es cuando llegamos al tema político. Y por eso dice muy, muy claro Marianela, no puede existir comunidades resilientes sin empresarios resilientes. Porque si ni nosotros cuidamos lo que es nuestro,
¿Cómo queremos que el político cuide lo que no es de él? Él va por 3 años, él va por 6 años. Y de repente nos quejamos de todos los políticos y conste, y vuelvo a repetir la frase, a los cargos públicos no llegan marcianos, llega gente de la sociedad. Y no importa el partido, ya lo vimos, no importa el partido que llegue, ¿eh? Pasa Sí, exactamente lo mismo. Entonces, por eso se lo comentaba, porque igual como usted, tuve la experiencia de estar como coordinador de protección civil en un municipio aquí en Tabasco que se llama Paraíso. ajá, Fueron 3 años, y fueron 3 años que yo me esforcé en relaciones con petróleos mexicanos, con la comunidad, de quitar todo lo que es la parte de la corrupción, de quitarme el permiso para que yo pueda montar mi negocio a cambio de esto. O sea, todo eso me costó trabajo en los 3 años. Y cuando se termina el periodo de administración, a todo el cuerpo que yo tenía, tanto administrativo como operativo, a todos, digo, yo ya sabía que al término de mi encomienda yo me tenía bien, pero yo pensé que a lo mejor se iban a quedar aprovechando que ya estaban todos capacitados, que ya tienen entrenamiento, que ya se habían conseguido las nuevas unidades, etcétera, etcétera, y cambio de partido, digo, de administración, cambio de partido, cambio de personal, empezar de cero. Imagínate. Entonces, sí, y eso sucede, digo, entre los 2.450 y, bueno, 2.447 municipios del país, yo creo que este sucede en 2.000. Y en los otros 400 ni siquiera hay dirección de protección civil. Entonces, sucede regularmente, sucede mucho eso. Bueno, pues el tema que, y yo los felicito porque están tomando esta licenciatura, porque ya en un futuro ya no va a ser factible que se diga que antes está bien, pues no había personal capacitado, ahorita ya hay. Y UNICE no es la única ya, afortunadamente, ahorita ya hay 7 universidades más en el país que imparten la licenciatura de protección civil. Entonces ya no podemos decir que ya no hay profesionistas que puedan hacer frente o puedan ocupar esos cargos, ya sea por estudio, ya sea por experiencia, porque también de experiencia va creando ese servicio profesional de carrera, pues vamos. Entonces se tiene que legislar para que se conserven esos cargos. Pero eso no va a suceder hasta que la protección civil no quede separada, así como es el INE, o así como es el tema de la Contraloría, o como debería ser la Contraloría, mejor dicho, o derechos humanos, hasta que no se separe lo que es protección civil del ente público, va a poder hacerse esta regulación y que se respeten los tribunales. Pero bueno, falta... Sí. Es un problema bien grande, ¿no? Porque partimos de todos los puntos, ¿no? Tanto el político, que prefiere no tener un poquito de inversión en prevención para que la resiliencia le sea más barata, ¿no? A lo mejor, como por así decirlo. Pero también tenemos el problema con la sociedad que no conoce qué es una protección civil. El día de mañana le preguntas a 20 personas, por ejemplo, pasó acá en el Marqués, llevó un cuestionario donde se les preguntó, oye, ¿tú sabes qué es protección civil? ¿Qué es no sé, ¿qué es protección civil? Y lo que responde la gente es, sí, ¿cómo no? Los que quitan las abejitas, que vienen Pero las lluvias. Fíjate, tienes toda la razón del mundo. Yo comento mucho esto cuando doy las pláticas, en el sentido de que yo no conocía de protección civil. Se los comenté ahorita, pues yo tenía una experiencia en tema de protección civil. Sabía de atlas de riesgos y todo eso, pero no realmente una atención. Y yo sabía que las abejas picaban y daban miel nomás, hasta que me empiezan a llegar a mí los reportes de atención de panales. Tuve que hacer protocolos, tuve que informarme y estudiar, o sea, me metí de lleno a estudiar cada uno de los fenómenos para poder atenderlos desde una concatenación, y de ahí nace la idea del cubo de Rubik, cómo atender toda la problemática, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa, Aaron, que es muy importante, y esta virtualidad y esto que están haciendo ustedes da mucha cancha, porque cuando ustedes están en su territorio, localmente a lo mejor, pues tú te apenas, te sientes solo, y dices tú, ay, no voy a hacer nada porque aquí, es que ya conozco a la gente de aquí, no me va a pelar. Pero todos somos malinchistas a nuestro estilo, ¿eh? En el momento que llegue alguien de otro estado, o a tu presidente municipal, le hable a alguien de Sonora, ya les cambia la perspectiva, ¿eh? Porque ya no eres tú. Y ahorita es la gran ventaja que tenemos de que todos nos conocemos. Y muchas veces David Flores allá, oye, hay que hacerle el paro y hacerle montón, ya no está solo. Y ya vemos una red muy grande, ustedes lo saben. Aquí en Unici ya estamos hablando han egresado, ¿cuánto les gustan?
300, 400 egresados. O sea, ya no estamos solos. Y yo sé que en Sí, un... ciertamente, acá en el Marqués nos pasó y pasaba ese tema, ¿no? Tenemos bien frecuente el hecho de que a cada administración llegaba, teníamos un dentista a la pasada, ¿no? Imagínense. No digo que no sea malo, pero si es un dentista que realmente solo está enfocado en su área de la salud, no tiene conocimiento más, el trabajo sí se merma, como usted lo comenta. El día de hoy tenemos un licenciado en seguridad con la especialidad en protección civil, ¿no? Entonces, ya hoy ya se ve un cambio, ¿no? Ya tenemos una clase de riesgo actualizado, ya ves que una persona que realmente tiene el perfil de ocupar ese puesto y ahora sí se ven las mejorías en materia, ¿no? Desde la prevención hasta la resiliencia. Pero es parte de lo mismo y tenemos que empujarlo, ¿no? Imagínate qué padre pues, que llegara alguien que quisiera buscar el cargo sin conocer políticamente a la persona que llega, pero por tener las capacidades y que llegara respaldada con firmas de todo el país, con recomendaciones de todo el país para recomendar. O sea, ya sería distinto y Claro. ya llega el cargo no por una cuestión política, llega por un cargo de capacidad y reconocimiento de toda la sociedad a nivel nacional, pues, ¿no? Y que llegue firmado por la Asociación de Bomberos de no sé dónde y que llegue por la dirección fulano, o sea, que es un respaldo fuerte, pero ya podemos hacerlo porque ya nos conocemos, ya hay una red en la que se puede hacer. Y esto que hablamos hace 5 años era pues, prácticamente imposible, ¿no? Pero ahorita ya sucede, pues, ¿no? Y eso es lo padre de todo esto. Y creo yo que la pandemia, a través de la virtualidad, pues, nos ayudó a disparar todo esto más, ¿no? Ya dependerá de nosotros que lo aprovechemos o no. Y hablo de todo el país, ¿no? Pero igual, así como uno requiere que le echen la mano, también hay que estar puesto cuando alguien le pide que eches la mano, ¿no? Eso es importante. Tiene que haber una sinergia muy importante para poder lograr los objetivos. Pero sí, ya es una comunidad muy importante el tema de la protección civil y poco a poco, créanme, poco a poco va a ir permeando, va a ir cambiando conciencias. Pero eso depende, la verdad, pues depende de nosotros, ¿no? Y depende de ustedes. Y la otra, esta frase la acuñé un servidor y me quedó muy claro, pues no tenemos que aprender el significado de resiliencia perdiendo. Muchas veces se dice, pues nadie experimenta en cabeza ajena, pues a la fregada, tenemos que empezar a hacerlo. O sea, ve qué sucede en otras partes del país. Oye, a ver, Sergio, me gustaría conocer tu experiencia, te platico la mía. Y creo que podemos, ¿para qué cometemos los mismos errores que otros ya cometieron? O sea, es decir, eso es resiliencia, aprender de los errores de los demás, no te tiene que pasar a ti, pero es parte también, debemos de conocer la historia, debemos de conocer qué sucedió en otros lados. ¿Para qué caigo y me levanto? Pues si ya se cayó otro, mejor aprendo de lo que le pasó a él y mi experiencia le servirá a otros. O sea, eso creo que es importante, ¿no? Y por eso, y aquí pongo el ejemplo muy claro con el tema de una piedra en el camino, pues no como la canción. O sea, resiliencia no es querer levantarse, pues. Perdón. Resiliencia tampoco es sacarle la vuelta para no volver a caer. No, resiliencia es quitar la piedra del camino y además poner letreros para que nadie más se vuelva a caer. Avisar que aguas, zona de derrumbes, ¿no? O sea, eso es resiliencia, pues, ¿no? El avisarle a la gente, apoyar, porque si realmente lo que te pasó a ti, nomás te levantaste, pues fue una recuperación, pues. El tema es, ¿qué vas a hacer con esa información que ya tienes? O sea, el tema de resiliencia es, me levanto y ayudo a los demás para que no vuelva a pasar. Realmente no quiero que vuelva a pasar. Y les comento el caso, pues, de Fabián y de Loana. O sea, su hijo se murió en una guardería y ellos sí están dispuestos a que no vuelva a suceder. Bueno, pues ellos quitaron la piedra del camino, pusieron letreros y pusieron barreritas para que las piedras no caigan. O sea, no sé, pues no sé, es gráfico lo que estoy diciendo, pero es lo que tenemos que hacer si realmente entendemos la resiliencia. O sea, no es caer y levantarse, eso es recuperación. Por eso es importante comprenderla y qué vamos a hacer de ella, ¿no? Y además, pues ir viendo todos los letreros en todo el camino hay señales y no las vemos, ¿no? No aprendemos. Alto, curva, más adelante, etcétera, etcétera. O sea, hay que ir viendo lo que nos va mostrando el camino, lo que otras personas ya visualizaron por nosotros. Y aquí lo que comentábamos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los potencializadores de los desastres? La ignorancia, la corrupción y la indolencia. Y todos tienen cómo combatirse. La ignorancia se combate con capacitación, la corrupción indiscutiblemente se combate con ética y la indolencia se combate con resiliencia. Entonces, creo que eso que hablabas de la sociedad es importante combatirla e informarla a la sociedad, porque sí es una cosa, pero
Si la gente no sabe, hablábamos de la percepción, pues, ¿no? Si la gente no sabe, pues, ellos creen que están haciendo lo correcto. Hay que informarlo. Campañas de comunicación asertivas, efectivas, oye, ¿de qué me sirve que yo se lo comento mucho a los políticos, ¿no? ¿De qué no sirve que anuncies que atrapaste 10,000 ladrones? Mejor todo lo que gastas en decir qué tan bueno eres, mejor inviértelo en prevención, pues, ¿no? O sea, imagínate qué padre, ¿no? Que esos recursos se aplicaran realmente. Y también se lo digo a las empresas. Oye, marcas como, voy a decir marcas, ¿no? Como Bimbo, como Danone, como, no sé, todas las marcas que ustedes conocen. ¿De qué me sirve o que me estén diciendo que comer donas es muy padre todos los días? Mejor, si tu marca ya está posicionada, invierte en otra cosa. Invierte en dar otros mensajes. Y ya algunas empresas lo empezaron a hacer, Danone, incluso pues, con el tema del Teletón, ¿no? O Coca-Cola con el tema de que andan plantando arbolitos. O sea, tienen que empezar a hacer otro tipo de campañas. Las marcas ya están posicionadas, pues, ¿no? Aprovechemos y seamos socialmente responsables en ese sentido, ¿no? Aprovechemos nuestros recursos para poder realmente hacer el bien, ¿no? ¿Qué nos enseña la pandemia? La verdad, pues que no estábamos preparados. Nos demuestra que una tardía respuesta de las autoridades federales en identificar, entender y actuar de manera correcta cómo entender el problema, que muchos de los esfuerzos hechos con anterioridad enfocados en la gestión de riesgos de todos los niveles, incluyendo los financieros, son importantes. Ya existen empresas y profesionistas para apoyar y hacer frente a la búsqueda rápida de recuperación en todos los niveles, y que hoy más que nunca la solidaridad entre ciudadanos será lo más importante. Los gobiernos solo van de paso. Gracias a Dios. Pero ahorita lo que no hagamos como sociedad es lo que la verdad que todos los eventos o programas que han subsistido han sido cuando la sociedad los toma de su mano, ¿no? Porque lamentablemente, tú lo comentaste ahorita, Sergio, algo que tú hiciste, pero lo hiciste dentro de una administración, llegó otro partido y a la bola todo, ¿no? A tirar toda la basura. Pero cuando la sociedad lo agarra es cuando realmente las cosas empiezan a fluir, ¿no? O empiezan a salir adelante. Entonces, es parte de lo que tenemos que estar haciendo. Una cosa que nos sucedió a muchos ciudadanos, que es el tema del síndrome de la rana hervida, que le llaman. No sé si lo han escuchado. Una rana tiene la capacidad de autorregular su temperatura. Entonces, mientras esté dentro de una olla, tú le puedes meter a una olla hirviendo, pues, a una olla que estás calentando. Y la rana, conforme va aumentando la temperatura paulatinamente, pues ella va a ir acondicionándose, pues, ¿no? Y va a ir gastando toda su energía en ir acondicionando su temperatura hasta que ya llegue el momento que ya no puede hacer nada, que ya se da cuenta que está hirviendo, pues, ¿no? Pero ya no va a tener fuerzas porque toda su energía la gastó y ya no le da fuerzas para poder salir de la olla. Bueno, ¿a cuántos empresarios no les pasó eso, no? Es el famoso síndrome de la rana hervida por no tener una visión resiliente ante todo lo que se nos presenta, ¿no? Y pues otro tema de la pandemia que nos hizo ver, pues que pues la serenidad de estos momentos nos invitaba a reflexionar que muchas de las decisiones que se tomaron anteriormente pues debieron haber sido diferentes, pero da la oportunidad de corregir el rumbo, ¿no? Y es como se dice, pues, ¿no? Que afilar el hacha pues para poder salir adelante, ¿no? En estos tiempos que no se acaban todavía, aún con la vacuna, los que están en primera línea saben más que nada, lo ven, que esto no se va a acabar y se va a venir una tercera oleada, lamentablemente. El exceso de confianza por la vacuna, no todos estamos vacunados, aunque estén ahorita las personas arriba de 60 años, pero vemos muchos de 40, 50 que también estamos en peligro, que estamos activos afuera y eso nos va a causar una tercera oleada pues que va a ser lamentable, ¿no? Entonces hay que estar muy preparados, hay que estar muy alertas, hay que estar prevenidos, no hay que bajar la guardia, porque esto todavía no se acaba. Y no nomás en el tema de salud, sino en todos los demás temas que vimos, el tema económico, el tema de problemas sociales, el tema de violencia intrafamiliar, todo eso tenemos que tenerlo previsto y todo pues, derivado de un solo fenómeno perturbador al que no estábamos preparados para haber enfrentado.
Bueno, jóvenes, por mi parte es todo lo que es en esta presentación, en esta primera presentación de voy a dejar de compartir aquí. Ok, no sé si tengan algún comentario. Ya nos pasamos la hora que nos indicaron. A ver, veo, Maldonado, no te había visto a ti. Sí, Moni, perdón, ibas a comentar algo. Sí, digo, pues eso es muy interesante, muy extenso y creo que en un poquito grado difícil hasta entre los mismos compañeros que lo comprendan lo que es la gestión de riesgos, lo que es la protección civil. Yo tengo 10 años en el área operativa de bomberos y pues el área operativa es otra cosa. Entonces, como bien mencionaban, la gente no está acostumbrada, no sabe separar lo que es la protección civil y lo que es los bomberos. Yo en la oportunidad que tengo, de hecho estoy formando una brigada en mi comunidad, es una comunidad rural donde tenemos muchas situaciones de riesgo, tenemos un cerro, tenemos incendios forestales, tenemos una carretera donde puede haber muchos accidentes por los jóvenes que andan en motos. El cerro es muy visitado por caminantes, se suben a explorar y hay muchas personas que se caen, que se extravían. Entonces, llama a los bomberos, sí, llama a los bomberos, pero un bombero estructural no se puede subir a apagar el cerro con mangueras, con camiones. Entonces, hay que buscar otras alternativas. ¿Y por qué mejor no prevenir? Cuidar a nuestra misma población, que eviten las quemas de los terrenos aledaños para las siembras, o sea, todo eso es protección civil, prevenir. Entonces, creo que tenemos, pues sí, como todo, ¿no? Empezar en casa, empezar nosotros con nuestras familias a educarnos a lo que es la prevención. ¿Para qué? Para que en un momento dado que tengamos una situación difícil, ya una perturbación, podamos ser resilientes. ¿Por qué? Porque ya aprendimos qué nos causó este daño, cómo vamos a salir, cómo nos vamos a recuperar. Y me ha gustado mucho todo esto que es protección civil. Es muy, muy diferente pues de lo que estamos acostumbrados a ser bomberos o a ser enfermera. O sea, es como otro mundito. Fíjate que me gusta mucho. Muy importante, cuando a mí me tocó ser director de protección civil y bomberos, ahora sí que convives con Dios y con el diablo, pues, ¿no? Porque precisamente los de protección civil es prevención y bomberos es atención de la emergencia. Pero muchas veces el bombero no entiende y cree que protección civil es la atención de la emergencia como tal. Y si ya lo ves desde otra óptica, pues cuando el bombero ya entra en escena es porque ya algo pasó, algo malo pasó. Entonces aquí lo que debemos de ver es cómo prevenirlo, pues, ¿no? Entonces, pero eso hacerlo comprender, bien lo dicen, eso hacerlo comprender a la sociedad, o hacerlo comprender al gobierno, también es fatal, ¿no? O sea, cómo hacerle comprender a tus jefes que es la importancia de lo que es prevención. O sea, la importancia de gastar, preferible gastar un peso en prevención que gastar un peso en atención de emergencia, ¿no? O sea, por cada peso que inviertas en prevención, te vas a ahorrar 37 pesos en la atención de una emergencia. Y ya no digamos en el tema de recuperación. Entonces, pero hace falta esa comprensión. El político entiende la protección civil. Ahorita preguntabas a alguien si le preguntas a la sociedad, entiende que es el que va por las abejas. Sí, pero si tú le preguntas a un político protección civil, para ellos es andar con el pantalón remangado entregando despensas un día después de que sucedió el fenómeno. Para eso es la protección civil. En serio, ¿eh? Y ellos creen que protección civil es el Fonden. No, hombre, nos quitaron el Fonden. Preocúpate por el FOPREVEN. O sea, que es prevención. Y es lo que decía ahorita, pues, ¿de qué me sirve que si hablamos de seguridad pública, estar más preocupado por el Subsemun para equipar a todos los policías de armas y carros y todo lo demás? Oye, en lugar de estar dando pláticas de prevención de adicciones en las escuelas, por un ejemplo, que es el mismo caso, ¿eh? Tan fenómeno perturbador es la delincuencia organizada como un incendio, ¿no? Entonces deben de estar haciendo todas esas acciones de prevención, pero falta mucho para que las autoridades entiendan, que las cabezas que van a llegar al gobierno entiendan eso. Ahorita andamos, y se los pongo como ejemplo, ahorita estamos en campaña aquí en Sonora y nosotros nos estamos dedicando a eso, porque muchos dicen, no te metas en política. No, ahorita es cuando el político está abierto a escuchar.
porque anda encampañado, pues, ¿no? Ahorita es cuando les debes de decir las cosas. Ya cuando ganan, ¿ya para qué? Digo, ya no tiene sentido, ellos ya llegan con sus ideas. Pero ahorita, del partido que sea, es cuando les puedes sacar los compromisos y es cuando están sentados a fuerzas escuchándote lo que les vas a decir. Mientras no, mientras cuando ya llegan al poder, olvídate, ya no te van a escuchar. ¿Por qué? Porque sus colaboradores ya no te van a dejar, aunque trabajes con ellos, ya no te van a dejar el acceso tan directo como era antes. Entonces, ahorita que están en campaña es cuando puedes agarrarlos y darles toda esa información de lo que es la gestión de riesgos y los tienes sentaditos escuchándote y les puedes explicar y sacar acuerdos y después llegarles con una hojita y decir, oye, tú te comprometiste a esto, ¿no? Y no porque tú quieras ser de la administración pública, ni mucho menos, simplemente como sociedad civil. Por eso les digo, como sociedad civil, ¿cómo vamos a presionar para que las cosas sucedan? Y ahorita los que se dedican a estar trabajando ahorita de bomberos o ya están en el área pública, pues hay asociaciones y grupos y los que pueden presionar para que esto suceda. Pero es un tema fuerte, es un tema importante, es un tema pues no de inmediato tampoco, pues no, pero es un tema que poco a poco se va a ir picando piedra para que las cosas vayan sucediendo. Yo la verdad reconozco mucho de la diputada Nancy Reséndiz, la diputada federal Nancy Reséndiz, que la verdad mucha apertura, pues no, y mucha comprensión a los temas, ¿no? Porque también no todos los políticos saben escuchar, ¿eh? Eso es una cosa importante. Y la verdad que yo sí reconozco mucho a la diputada Nancy Reséndiz que escuchó a todos los sectores, ¿no? Y sacaron una ley, pues está en el Senado precisamente, ¿no? David será ahí ahorita. Digo, creo que va a sufrir algunas modificaciones, pero creo que, pues, entre comillas, puede ser un poquito mejor que la que ya estaba, ¿no? Es correcto, profe. Sin embargo, pues como lo hemos visto a lo largo de los años, no es prioridad para nuestros políticos ahorita la protección civil y están sacando temas más importantes del presidente de ustedes, bueno, de todos. Entonces, pues no, la protección civil ahorita quedó rezagada y están priorizando proyectos, otras cosas que, pues, hasta que pase algo, seguramente ya voltearán a ver la ley de protección civil, dónde se quedó. Entonces, pues, es un cuento de no acabar con esto. Pero sí, te entiendo perfectamente y entiendo Moni, pero el tema aquí, se los comentaba al inicio, va a depender de nosotros como sociedad civil. Nosotros ya tenemos, a nosotros ya nos picó la abeja de la protección civil, pues, ¿no? Entonces tenemos que trabajar como sociedad, no podemos dejar que esto avance, pues, ¿no? O debemos de presionar para que los políticos, las autoridades, etcétera, o la sociedad comprenda la protección civil. Sí tenemos una gran responsabilidad, así como dice Henry Peralta, pues, ¿no? Todo aquel que ya empieza a comprender y te subes el escalón, como lo hiciste tú, Moni, cuando dices tú, únicamente yo estaba en emergencias, y ahorita que entré a protección civil, pues ya me da otro panorama. Bueno, Henry le llama a eso los apóstoles de la resiliencia, ¿no? Entonces ya, cuando ya lo llegas a comprender, te conviertes en un apóstol y que tienes que estarlo difundiendo, más allá de nuestras obligaciones laborales, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Y es parte de lo que, cuando lo comentas, créanme que cuando lo comentas con pasión, cuando lo comentas con convicción, llegas a más personas, ¿no? A que sea de manera obligatoria o a manera de una imposición, vamos, ¿no? Y es cuando puede llegar a permear mucho más de lo que tú puedes llegar a creer, ¿eh? Por eso yo los felicito a todos, que de alguna manera, aunque ya se dedican a un se dedican a un área o ya ocuparon cargos, pues estén preocupándose por la profesionalización y el aumento de sus capacidades, ¿no? Eso es parte de lo que es la fortaleza y la resiliencia. Maldonado, tú no te presentaste. René Maldonado. Perdón, maestro, es que venía yo manejando y me conecté en el trayecto. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, soy paramédico, trabajo para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en traslado de terapia intensiva intermedia. Ok. Muy bien, bueno, yo soy Guillermo Moreno, soy de aquí de Hermosillo, Sonora, ingeniero civil, y me tocó ser director de protección civil. Bueno, ya escuchaste ahorita alguna de las cosas, ¿no? Entonces estamos para servirle. No sé si hay algún otro comentario, ya nos pasamos bastante tiempecito. A ver si no me llama la atención.
no, pero vale la pena porque yo creo que con todo el respeto que ustedes me merecen, mis compañeros, hasta ahorita, de todos los profesores, es el que nos ha dado una clase dinámica, agradable, en donde todos nos estamos entendiendo. Y No, pues muchas gracias. yo quisiera pedir que por favor, digo, tampoco somos tan burritos ni sabemos todo, pero pues de su mano y de su sapiencia vamos a llegar a buen puerto como los capitanes. Entonces, por mi parte, yo la verdad sí le felicito porque tiene ese don de poder compartir sus experiencias a través de una charla dinámica. Gracias. No, muchas gracias, la verdad que te agradezco mucho las palabras. Hay otra, el próximo jueves está programada otra plática y pues vamos a tenerla. Para que no te equivoques, René. Tú fuiste que te equivocaste en la mañana. No, si me sacaste de onda cuando... Sí, perdón, me quedé saliendo yo de turno y venía yo despistado y jamás vi el PM. No, cuando vi tu mensaje también, no crees, a mí me saqué de onda. Dije, Y yo también estaba en un trabajo con mi esposa y, ay, caray, no, y por la diferencia de horas, pues para mí ahorita, para mí son las 8, para ustedes son las 10, ¿no? 17. Sí. Pues imagínate cuando vi la hora del susto que me pegué, porque si hubiera sido cierto, yo me hubiera tenido que haber conectado a las 7 de la mañana, pues, ¿no? Me pegué un susto ahí. Pero ya cuando vi... Sí, me pido una disculpa para todos. No. A todos nos pasa. Bueno, pues nos conectamos el próximo jueves y si hay necesidad de otra plática, digo, hasta de manera informal, ¿no? Para compartir experiencias un poquito más, con muchísimo gusto la solicitamos y pues nos vemos el próximo jueves. No sé si alguien más tenga algún otro comentario que hacer. Yo también una felicitación, maestro. Es una clase muy interesante. La verdad ha capturado nuestra atención y pues como dice mi compañero Sergio, pues es una forma muy dinámica, muy agradable la que está utilizando para todos y pues en mi personal opinión, pues está genial la clase, la verdad me está absorbiendo bastante. Caray, pues la verdad que qué bueno, la verdad que me siento muy contento. Muchas gracias. Nos sumamos, profe, nos sumamos, claro que sí. También. Gracias, maestro. No, muchas gracias, Moni, muchas gracias, Armando. Muchas gracias, maestro. Aarón, René, David, Sergio y Víctor. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, con el favor de Dios. Muy bien. Claro que sí. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos. Buena guardia, Moni. Gracias, buenas noches. Y la verdad que padre que ahora sí que de todo el país, ¿no? Sí. Saludos. Bye. Saludos. Adiós. Ahí. No tomamos foto.